vamos a hablar el día de hoy del don espiritual de la fe. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Del don espiritual de la fe. En el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos número 9, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, a otro fe por el mismo espíritu. ¿Qué se dio? Fe. Comenzamos a leer los dones en el capítulo 1 y dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es necesario que nosotros no ignoremos como pueblo del Señor que hay dones espirituales. Y ya habiendo hablado de los otros, en el versículo 9 dice Pablo que a otro se le dio fe por el mismo espíritu. Y está la palabra espíritu porque está en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que dice la palabra del Señor que la fe es un don, hermanos, o el don de fe es un don también entregado por el Espíritu Santo del Señor. Lo dice Corintios 12:9, primera de Corintios 12:9. Ahora, dirán algunas personas, hermanos, pero entonces todos tenemos el don de la fe. ¿Qué dice usted? Tenemos fe cuando el don, es diferente. Exactamente. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener el don de fe. Por ejemplo, todos, hermanos, y a todo creyente, lo primero que viene es la fe, pero viene la fe de parte de Dios, es una fe salvadora que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Todos recibimos la fe, pero la fe salvadora. Y vamos al versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí viene el principio y lo primero que toda la iglesia tiene es fe, pero una fe salvadora. A todos los creyentes, hermanos, se les ha dado la fe salvadora de parte de Dios como el único medio, oiga bien, el único medio de salvación. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El que usted pueda venir, hermanos, y entregar su vida a Jesucristo como Señor y Salvador no fue porque usted quiso. Es que a usted le plació seguir al Señor. Dice, son salvos por gracia, por un regalo que Dios les dio. Fue el Señor el que les dijo, ven María, ven Pedro, ven Mateo, ven Marcos, ven José, ven y búscame, porque te voy a salvar. Y entonces tú dijiste, amén, yo voy. Se te salió de la nada. No, fue Dios, dice, que puso ese don en ti. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí ve que no fue por nosotros? Porque el Señor nos lo regaló y porque quiso, pero allí ese es el don principal que Dios le da a todo creyente, que es el don de la fe, pero la fe salvadora, hermanos. Es la fe para salvación, dice. Pero no a todos los creyentes, hermanos, se les ha dado el don espiritual de la fe. Ya, el don espiritual de la fe como tal, como la palabra del Señor o Pablo lo está enseñando acá, dice que eso es entregado diferente a un grupo de personas. A un grupo de personas se les entregó el don de la fe. Como todos los dones, hermanos, del Espíritu Santo, el don de la fe fue dado, pero para un bien común. ¿Para qué son los dones? Para un bien común. Y el don de la fe, en la que leímos en Efesios, es un don de fe que se dio salvadora, pero para mí. Hablábamos al inicio, primeramente para mí ese don, porque es el don que me lleva a mí a la salvación. Creí por la fe en el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahí pasa a aplicarse en mi vida. Pero ya lo que es el don de la fe,
que no se le da a todas las personas. El que lo tiene lo recibe, pero para un beneficio común, para un beneficio de toda la congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa entonces esto de la edificación del cuerpo de Cristo? Se entrega para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:7 dice la palabra del Señor. Dice: pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. O sea, para edificar, para que se saque provecho de lo que Dios nos ha dado y pueda toda la congregación ser edificada conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Significa, hermanos, que somos un cuerpo, y como un solo cuerpo nosotros debemos con esos dones ayudarnos los unos a los otros para que la obra del Señor vaya creciendo como Él quiere que crezca. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el don de la fe, hermanos, puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu Santo le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, en el poder y en la presencia de Dios. Escríbalo, porque después me dice: ¿cómo fue que dijo, pastor? ¿Cómo fue que dijo? Se lo repito. El don de la fe puede ser definido como, escriba ahí 2 punticos, es el don especial por el cual el Espíritu Santo le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios. Oiga esto, o sea, el don de fe es el que da en forma extra, mucho más grande, a más plenitud, que se abarque mucho más allá de simplemente creo en el Señor como Jesucristo, como mi Salvador, y se va a algo más grande, donde usted comienza a creer en todas las promesas de Dios, en todo el poder que Dios tiene y en esa presencia soberana que Dios dice que siempre va a estar actuando a favor de nosotros. Hay gente que se le dice: hermano, tenga fe, crea que Dios va a ayudarlo, hermano, Dios lo va a sacar de esta. Sí, hermano, yo creo. Uy, pero por favor ayúdeme. ¿Creyó? No, hay duda todavía, no tiene ese don de la fe. No tiene ese don de la fe, no se ha desarrollado ese don de la fe, o no tiene simplemente ese don de fe que lo lleva a creer ciegamente en ese poder, en esa confianza del Señor. Por ejemplo, cuando uno se enferma, hermanos, la palabra del Señor dice que a uno se les dio don de sanidad, ¿verdad? Y entonces hay personas que tienen don de sanidad. El Señor Jesucristo era uno, o es uno, que el poder de sanidad actuaba siempre de constante en su vida. Y viene el Señor Jesucristo y dice que en Jerusalén no pudo hacer muchos milagros, no pudo hacer muchas sanidades, no pudo hacer muchas obras allí. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía el poder. Incredulidad. Porque la gente tenía incredulidad, la gente no creía en Él. Eso mismo sucede a veces en la congregación. Tú puedes tener el don de la sanidad y viene un enfermo y le decimos: hermano, usted que tiene ese poder de sanidad, venga, ore por el enfermo. Y entonces usted ora por el enfermo y el enfermo dice: gracias por la oración, ahorita me voy para el médico a ver qué me dice el médico, porque sigue este dolor aquí. ¿Creyó? No. Pero hay personas que tienen ese don de fe tan grande, hermanos, tan grande, que apenas se siente ese dolor, se siente esa enfermedad, se siente la situación incómoda en el cuerpo, porque nosotros sabemos cuando estamos enfermos o no. Y apenas sentimos esa incomodidad, vamos y nos postramos delante de la presencia del Señor y decimos: Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga en la cruz del Calvario yo he sido sanado, así que toco mi cuerpo y en el nombre de Jesucristo desato sanidad en mi cuerpo y no acepto esta enfermedad, y Señor, soy sano en el nombre de Jesús. Y se para. ¿Y cómo está usted? Sano. Y le está doliendo hasta el alma, hermanos. Y dice: pero estoy sano.
Y le da el torcijón y dice, y estoy sano en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué comienza a operar en su vida? Sanidad. La sanidad. ¿Por qué? Porque tiene el don de fe. Amén. Tiene el don de fe para creer en las promesas de Dios. Tiene el don de fe para creer en el poder de Dios. Y tiene el don de fe para sentir la presencia de Dios en su vida. Y por eso dice, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Don de fe. ¿Lo tienes? No me conteste todavía, hermano. A medida que vamos predicando, usted va sabiendo si tiene o no ese tipo de dones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. De modo, hermanos, que ellos pueden asumir posiciones heroicas, hermanos. Y las asumen para el futuro de la obra de Dios y de la iglesia. Una persona con el don de la fe asume una posición de heroísmo. Una posición de certeza, una posición, hermanos, de seguridad que van a transformar y van a impactar no solamente la vida de él, sino de toda la congregación. ¿Para qué es el don de fe? Para el beneficio de todos. Así que ese poder tiene que transformar su vida y transforma el de toda la congregación. Amén. El don de fe, hermanos, es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios. ¿Quién exhibe el don de la fe? Alguien que tiene una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, tiene una inquebrantable firmeza. Decía Pablo, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Tenía don de fe Pablo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que tenía el don de fe. Pablo era uno de los que tenía el don de fe, hermanos, y tenía tal punto ese don de fe que comenzó a llevar el evangelio y la palabra de la predicación a toda nación extranjera que se encontraba en el camino, hermanos. Y era tal el poder y la autoridad que operaba de fe en la vida de Pablo, hermanos, que comenzaba a transformar y a plantar iglesias en diferentes lugares y dejaba ministros y dejaba hombres revestidos de la autoridad del Señor en ese lugar. Al punto de que les exhortaba, como lo hizo con Timoteo: te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, Timoteo, que sufras como guerrero, que te levantes de donde estás, que no te amilanes por nada. ¿Sabe por qué le dijo eso Pablo a Timoteo? Porque Timoteo era un pastor joven, estaba sufriendo ya cosas difíciles en medio de la congregación. ¿Ustedes piensan que ser pastor es fácil? No, hermano. Comienza uno a tener situaciones difíciles, hermano. Un día todos los que te están aplaudiendo y lo que te están diciendo, ánimo, oh, gloria al Señor, hermano, qué rico que el Señor le está usando, qué bueno que usted dio ese paso de obediencia, qué bueno que usted se entregó al ministerio, hermano, aquí estamos con usted para acompañarle, aquí estamos con usted para apoyarle, aquí estamos en las buenas y en las malas como un mal matrimonio con usted o yo. Y apenas comienzan a pasar los días, comienza la gente a abandonarte. Y el que comía y estaba contigo en tu casa, hermano, ya comienza a ausentarse. Venga, ¿y qué pasó con usted? No, es que he estado tan ocupado. Es que tengo tanto trabajo que hacer. Es que me dolió por aquí, es que me dolió por allá, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro. Y uno dice, ¿y usted no fue el que dijo que iba a estar conmigo en todas las batallas? Sí, ahí estoy orando, ahí lo llevo. Y entonces comienzan a sentir como el abandono por un lado. Por otro lado, comienza el enemigo a atacar por otro frente, hermanos. Comienza a atacar tu economía, comienza a atacar tu salud, comienza a atacar tu paz, comienza a atacar cosas. Y entonces comienzas tú allí a ser tambaleado y comienzas a decir, venga, ¿será que me equivoqué o no me equivoqué? ¿Será que el Señor me llamó o no me llamó? ¿Será que mientras yo estoy aquí sacrificando todo, los demás se fueron como si nada? Señor, ¿yo como que me voy a lo mismo?
Comienzas a tambalear ahí. Y a Timoteo le estaba pasando eso, hermanos. A Timoteo comenzó a tambalear y comenzó a sentirse acobardado y comenzó a decir, no, yo ya no digo nada, yo ya no predico, la gente antes todo lo que digo lo toman a mal. Ahora se ofenden por todo, ya no me aplauden, ahora eso me está echando vainas. Ya no quieren seguir, Señor, los que venían ya no vienen, me están abandonando. Y entonces llega y viene Pablo y le dice, a ver, Timoteo, levántate, hermano, pelea la buena batalla de la fe, cíñete y párate como un guerrero, sigue la lucha, mírame a mí, te estoy dando ejemplo. Yo he estado en prisiones, he estado encarcelado, he estado en afrentas, más que cualquiera, y aquí estoy, hermano. Tome ejemplo, le estoy dando ejemplo. Levántese en el nombre del Señor y avive el fuego del don que hay en ti, Timoteo. ¿Qué hizo Timoteo? Se paró, hermano. Se levantó, porque no llegó Pablo a llorar con el pobrecito. Sí, hermano, esta es la vida de cristianos. Ay, no, Dios nos ayude. Fue la tarea que nos tocó, chinito. Fue lo que nos tocó, hermano. Y los dos abrazados. El uno con el otro. Hermano, imagínense si usted ve a su líder llorando. Imagínense si usted ve a su líder en ese decaimiento. Si usted ve a su líder en ese enfriamiento, hermanos. Si su líder llega y le dice, vamos a ayunar, hermanos, el sábado, y es el que llega a las 10 de la mañana. Cuando usted y él mismo citó el ayuno, ¿a qué horas? A las 8. Y entonces se viene y dice, ay, Señor, yo cité el ayuno a las 8, pero la gente como ni madruga, a las 9 que hablamos está bien. ¿Sí? Y llega y viene alguien más temprano que usted se encuentra con la puerta cerrada y dice, ¿qué pasó, mi líder? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí lo estoy viendo mal. ¿Cómo lo estoy viendo? Uno tiene que ser ese ejemplo delante del Señor, y para eso se necesita algo, hermano. Para eso se necesita el don de fe. Si usted cree que usted está viniendo y que hizo y que puso y abrió un aviso y puso una obra, hermanos, y simplemente se le va a llenar el lugar, y que apenas la gente comenzó a irse, usted también dice, no, mejor bajemos el aviso y me equivoqué, déjame decirte que tú no tenías fe. Tú no tenías ese don de fe, hermanos. Y la fe es probada, dice la palabra del Señor. La fe es probada. ¿Y por qué a veces el pastor se queda solo? Porque el Señor le dice, bien chinito lo que predica, pero vamos a tomar aquí, vamos a medir la situación. Vamos a hacer la evaluación. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa evaluación? Esta semana no vas a tener comida. Señor, pero soy tu hijo. ¿No me crees? Esta semana te voy a apretar un poquito, pero es que necesito probarte, porque como el oro es probado y refinado, yo necesito probarte, porque necesito sacar lo mejor de ti, porque si tú no me eres fiel en lo poquito, tampoco me eres fiel en lo mucho, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Don de fe. Mire cómo se prueba. ¿Ustedes creen que para los hombres que les dieron el don de fe las cosas se les pone como un panorama, un paraíso, un abierto y espacioso para que camine y que nadie lo toca? Nada lo toca, no viene persecución, no viene tribulación, no vienen enfermedades, no viene hambre, no viene escasez. ¿Qué crees? Las vienen, llegan, hermanos. Llegan las enfermedades, llegan las situaciones difíciles, llegan las escaseces, llegan los pleitos, llegan las enemistades, porque es allí donde verdaderamente se prueba si tienes ese don o no lo tienes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo siento que la palabra me está hablando fuerte, hermanos. La palabra nos está hablando en esta mañana. Así que el que tiene el don de fe exhibe, hermanos, demuestra una confianza firme, inquebrantable en Dios, en su palabra y en sus promesas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso es tener un don de fe. Ejemplos, hermanos. Ejemplos de personas con el don de fe. Miremos el libro de Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 11? Hebreos 11, hermanos, a menudo es tenido como el salón, como la galería, como el museo, hermanos, de los hombres de fe. Y dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Dice la palabra del Señor. Oiga, el hombre de fe tiene certeza y convicción y seguridad, lo que les vengo diciendo. ¿En quién? En Dios, en su palabra y en sus promesas. Aleluya. Siguiente versículo dice, por ella, ¿por qué? Por la fe. Por la fe, por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? ¿Quiénes fueron los que alcanzaron buen testimonio? Dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido construido, habemos entendido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué dice la ciencia? ¿Que cómo se dio el universo? Explosión. Un Big Bang, una explosión. De la nada explotó. Y se creó el sol, las estrellas, las constelaciones y todo eso. Eso dice la ciencia. La palabra nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Yo lo creo. Y la ciencia puede decir lo que quiera decir, Charles Darwin y toda esa gente puede decir lo que se les antoje, pero no tienen forma cómo demostrarlo. Hoy día, incluso que yo veo canales de personas que estudian esto de las constelaciones y todo, y hoy día esa teoría del Big Bang a ellos mismos se les está cayendo. Dicen, oh, esto es una locura. Hay un telescopio súper carísimo que subieron, el James Webb, y tienen ese telescopio sondeando las profundidades del universo y las galaxias y las cosas por allá, y comienzan a encontrarse con muros, hermanos, tan fuertes allí, con barreras tan fuertes que todas esas teorías se les comienzan a caer y dicen, no entendemos, no sabemos esto. Esto es incomprensible lo que estamos descubriendo. Esta teoría del Big Bang tiene que ser nuevamente reevaluada porque no la podemos sustentar con los nuevos hallazgos que encontramos. Aleluya. Y no las van a poder sustentar porque la escritura es clara y dice que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y yo lo creo. Por la fe lo creemos, porque así lo dice la palabra del Señor. Y la fe es certeza y convicción en Dios, en su palabra y en su poder. Aleluya. ¿Cómo hizo Dios todo eso? Es poderosísimo. Es tan poderoso que no le queda grande nada. ¿Desde qué me asombro? Es su palabra. Él dijo, con su palabra lo creó. Imagínense el poder que con decir, sea la luz, ¡pum!, fue hecha. ¡Qué poder! ¡Aleluya! ¡Qué poder! A usted le apagan el bombillo y dice que se prenda el bombillo. ¿Se le prendió? No, hermano, no le prende ni siendo cierto. Pero Dios sí dijo, sea la luz, y ¡pum!, fue la luz. Por la fe entendemos cómo fue que Dios creó el universo, por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra del Señor. Dicen los científicos, de la nada. Sí, no había nada. Pero Dios creó todo. Dios lo creó y ahora está lo que no se ve. Ahora sí se ve. De donde no había nada, ahora sí vemos todo. Gloria al Señor. Dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice la palabra del Señor. Porque él sabía que lo que estaba haciendo, que la ofrenda que traía, se la estaba presentando era a Dios. Y no le estaba presentando la ofrenda a cualquiera. Y como era para Dios, dijo, para Dios lo mejor, para Dios lo más excelente, para Dios lo más preciado. Este cordero que es el que yo más amo, que este es el que yo quisiera para mi cumpleaños, este es el que yo quisiera para mi celebración de agasajo, pues como me gusta que es lo mejor, entonces se lo voy a ofrecer a mi Señor. Y le trajo lo mejor al Señor. Y dice que le presentó más excelente ofrenda, más excelente sacrificio que Caín, su hermano. Caín dijo, lo que sobró. Esto mejor para mí. Para eso me fregué cosechándola, para eso me fregué trabajándola, para eso luché, para eso la sudé. Pues ahí le traigo esto, y si le gusta bien, y si no, pues de nada, que se conforme con eso. ¿Qué hizo Dios? Dijo, nada, conmigo es todo o nada, mi hermano. Conmigo no es a medias. Conmigo o usted está frío
o usted está caliente, pero tibiecito no me sirve para nada. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro estilo de vida demuestra nuestra falta de fe con el Señor? Las ofrendas que sacamos para el Señor, no las sacamos de nuestro corazón, si nos quedan. Llegan en el momento de las ofrendas y es que ofrendas es muchas cosas. Pero ahí se va demostrando, hermano, nuestra gratitud, nuestra exaltación, nuestra obediencia. Todos son ofrendas al Señor. Y aún con nuestros bienes, dice el Señor que lo debemos honrar al Señor con todo. Incluso con parte de nuestros bienes para el Señor, para exaltarle. Y hay personas que no disponen nada, hermano, para el Señor, nada. Y llegan a la congregación y dice la Escritura que una forma de dar una ofrenda al Señor es conforme se dispuso en el corazón. ¿Cómo lo dispuso en el corazón Abel? Con excelencia, para Dios lo mejor. ¿Cómo lo dispuso Caín? Lo que quede. Lo que quede. Ahí me va a ver que le traje, por lo menos ahí va a ver que le traje. No, es que el Señor no necesita ver por lo menos si le traes o no le traes, hermano. Si le traes al Señor, así como Caín le trajo, mejor no le traigas nada, hermano. Guárdatelo para ti. El pastor Lucio nos predicó un miércoles, dijo, si le vas a traer una ofrenda al Señor con dolor, con tristeza, a escondidas de tu esposo, saqueada, robada de tu esposo, porque a tu esposo no le gusta que des ofrenda, y tu mujer viene y la das a escondidas, estás robando a tu esposo para poder venir a traer una ofrenda al Señor. Dice, mejor no lo hagas porque estás trayendo un anatema a la casa del Señor, aleluya. Dios no recibe un hurto, ¿o sí? Señor, es que a mi esposo no hay, yo tuve que robarle a escondiditas. Yo decía, pues no me gusta escondiditas nada. Conmigo no es a escondiditas. A mí me exhibes públicamente y dices que soy el Señor de tu vida y que lo mejor es para mí, pues no me traigas nada. Y Caín le trajo al Señor de lo que le sobró. El Señor dijo, no me sirve. Dice que miró con desprecio eso. Pero cuando el Señor ve que hay una ofrenda con amor para Él, el Señor, hermano, no importa la cantidad, sino el amor. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y dijo, ¿vieron a aquella mujer? ¿Vieron a aquella viuda? ¿Y vieron a aquel hombre rico? ¿Vieron la ofrenda de esa mujer? Sí, Señor. ¿Y vieron la ofrenda de aquel hombre rico? Sí, Señor. Esa mujer dio una monedita, ese hombre dio millones. Dijo, pues les digo la verdad, ella dio más que él. Ella dio mucho más, porque ella dio lo único que tenía. Lo único que tenía. Ella tenía esa moneda para comprarse un pan y con eso comer y pasar el día, pero prefirió entregármela a mí y aguantar hambre ella. En cambio ese otro dio lo que le sobraba, lo que le está sobrando, porque yo no soy el primero en la vida de él. Hermano, no trates de engañar al Señor. No trates de engañar al Señor. Y dice que por la fe, si tú traes una ofrenda y crees que es para el Señor, hazla para el Señor, hermano. Si tú traes una ofrenda y piensas que es para un hombre, estás perdiendo tu plática. Estás perdiendo tu ofrenda, hermano. Aprende a darle al Señor como es. El Señor ve con agrado. Dice que el Señor ama al dador alegre, porque dice, es conforme lo dispusiste en el corazón. Por la fe, dice, Abel ofreció más excelentemente sacrificio que Caín, por lo cual dice, alcanzó testimonio de que era justo. Dice la palabra del Señor, justo. ¿Quiénes son justos? Amén. Todos debemos ser justos, porque el Señor es el que nos justifica. Pero dice la palabra, el que cree que es justo, justifíquese aún más cada día. Amén. Cada día debemos justificarnos más. Dice, dando testimonio de sus ofrendas. ¿Quién dio testimonio de sus Dios. ofrendas? Dios. Dios mismo dio testimonio de que él era justo, y eso por las ofrendas que él traía. Dice, y muerto aún, habla por ella. Muerto aún. ¿Cuánto hace que se murió Abel? Y mire los siglos, y viene a hablarlo Pablo en Hebreos. ¿Cuántos siglos después? Y hoy lo estamos hablando en el año 2024 en la Iglesia Congregación Vida y Paz. Todavía testificando de la ofrenda de Caín. ¿Cuántos? De Abel.
De Caín también, que fue malo y se le perdió. Pero estamos testificando de Abel. Ahora, Enoc, otro antiguo, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oiga, un hombre que no probó muerte y fue traspuesto, dice la Escritura. Hay muchas teorías que eso no lo dice la Escritura, pero dicen que Enoc ascendió y llegó a ser tanto la relación que tuvo con Dios que pasó a ser como uno de los ángeles del cielo. No probó muerte de una vez. Eso yo no lo sé, un día el Señor me lo va a mostrar, hermanos, allá en su presencia, cuando ya no necesite preguntarle nada, porque todo nos será revelado. Porque lo oculto, hermanos, está en el Señor y Él revela lo que Él quiere a sus hijos, ¿sabe? ¿Ven? Para eso es el don de la ciencia y la sabiduría. Para que Él le revele lo que Él quiera, hermanos. Lo oculto, los misterios escondidos, todos están reservados para el Señor. A mí la Biblia no me dice cómo fue que fue traspuesto Enoc, pero sí dice que fue traspuesto y yo lo creo porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y dice que fue traspuesto para no ver muerte. Este hombre no murió. No murió Enoc. O sea que si le contamos el cumpleaños a Enoc, ¿en qué cumpleaños estaríamos celebrándole? Que ahí está viviendo, hermanos. Y está viviendo eternamente. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que nosotros, si nos volvemos amigos de Dios, si le creemos, si le aceptamos y le recibimos, también vamos a vivir eternamente, dice la palabra del Señor. Y nos dio un ejemplo. Ahí dejó alguien una evidencia de que sí hay vida eterna. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor. No probó muerte. Fue traspuesto por Dios. Pero antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios, dice la Escritura. Ahora, sin fe es imposible. Para que no hubiera agradado a Dios, tenía que tener algo. ¿Qué era? Fe. Porque sin fe es imposible, dice la Escritura, agradar al Señor. Ahí está. Porque es necesario, hermanos, que el que se acerca a Dios como primera medida debe creer que Dios existe, debe creer que hay Dios. Hay gente que hoy día dice que no hay Dios. ¿En qué se escuda el ateo? El ateo dice Dios no hay. La religión es una mentira que se inventaron por ahí. Sí, la religión, hermanos, es una falsedad para suprimir, pero la vida cristiana no, porque nosotros no somos religión. Es un estilo de vida que nos lleva a creer que hay un Dios en el cielo y en el universo creador de todo esto, hermanos, y que entonces como tal un día nos vamos a parar delante de Él y delante de Él vamos a levantarse, nuestro testimonio va a testificar si verdaderamente nosotros le creímos o no le creímos, porque debemos con nuestro testimonio testificar que somos hijos de Dios, que hay fe en nosotros y le vamos a ver. Y para acercarnos primeramente debo creer que hay Dios. Si no, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me acerco a Dios? Él está en esta mañana con nosotros en este lugar. Amén. ¿Por qué lo cree? Por la fe. ¿Porque yo se lo dije? No. No, porque la Escritura dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Aquí está el Señor. Alabe a Cristo, Amén. hermanos. Alabe al Señor porque Él está en este lugar. Amén. Él está con nosotros y Él está escuchando todo lo que estoy diciendo. Ahí está calladito, Él poniendo cuidado. Y me está diciendo, Chinito, después arreglamos cuentas por lo que se equivocó de decir. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Él está pendiente de todo, hermanos. De todo. Es necesario que nos acerquemos a Él. Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Dice, por la fe. Oiga esto, ¿por qué? Por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga esto, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le advierte algo, y algo que no se veía. Ciencia. ¿Qué era lo que no se veía en la tierra? Lluvia. En la tierra no llovía. Y Dios le dijo a Noé, he visto la maldad de esta tierra, he visto la maldad de esta humanidad. Así que va a llover y voy a inundar la tierra y voy a traer un gran diluvio sobre esta tierra y no va a quedar nadie en este lugar. ¿Había visto llover algún día? Lluvia.
¿Qué es lluvia, Señor? ¿Qué es lluvia? Para empezar, si no la conozco. Es como cuando le dices a un niño, prendes el fogón en la estufa y le dices al niño, hijo, no metas el dedo ahí que te quemas. Quemarme. ¿Qué será quemarme? ¿Qué será quemarme? Y entonces el niño, mientras das la vuelta, mete el dedo allá y llega y sintió el calor, sintió el fogonazo, se le hizo una llaga y dijo, ay, ay, ay. Y entonces la mamá le dice, eso es quemarte. Ay, ay, ay. Ay, 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 es quemarte. Así que aquí a este Noé se le dijo, va a llover. Y digo, yo no entiendo qué era llover, pero bueno, voy a hacer caso. Voy a hacer caso. No tuvo necesidad de meter el dedo a la llama para ver si era cierto. Él dijo, yo mejor hago caso. Tengo un cuñado que dice, cuando lo van a contratar, Chinito, ¿y usted qué sabe hacer? Dijo, yo caso. Yo no sé hacer más, solo hacer caso. Noé dijo, Señor, yo sé hacer caso. Así que no se puso, Señor, ¿y qué será llover? Señor, ¿y cómo es la lluvia? Señor, ¿y de qué forma va a suceder? Señor, dijo simplemente, amén, Señor, tú lo dices, yo lo creo. Y dice que por la fe fue advertido por Dios a cosas, referente a cosas que aún no veía. Dice, y con temor, ¿con qué? Con temor, dice que preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra del Señor. Oiga esto, les dije que el hombre, la mujer que tiene el don de fe, tiene una fe inquebrantable y que la exhibe y es firme y tiene confianza y seguridad que impacta su vida e impacta la de los demás. No por su fe impactó Noé la vida de los demás. Él creyó. ¿Y a quiénes comenzó a impactar? A sus hijos. A sus hijos les dijo, el Señor me dijo que va a traer un diluvio sobre esta tierra y es necesario, hijitos, que se preparen conmigo y vamos a construir un arca. ¿Los hijos le obedecieron? Sí. Claro que le obedecieron. Dijeron, si mi papá lo dice y dijo que había hablado con Dios, es porque así es. Yo le creo. Y comenzaron a ayudarle en la tarea de que estaban allí desarrollando. Y comenzó a Noé, dice que por esa fe salvó a su casa y condenó al mundo entero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire que la fe es un don que utiliza y se utiliza siempre para los demás. Pero ojalá que nuestra fe sea para salvar y no para condenar, hermanos. Pero también en ocasiones nuestra fe puede condenar a los demás. Dice la Escritura que los apóstoles fueron enviados a predicar de 2 en 2. Y cuando llegaron a una ciudad y no les recibieron, no les creyeron, no hubo fe, ¿qué dice la Escritura que ellos tenían que hacer? Sacudirse los pies. Sacúdase el polvo de sus zapatos, porque aún el polvo que ustedes despliegan ahí va a ser el testigo de que ustedes estuvieron ahí y ese polvo los va a condenar a ellos. Es que nadie me dijo, ¿seguro? El polvo dice, yo me desprendí de Beria que vino aquí a predicar. Yo me desprendí de Juan. Yo me desprendí de Oscar. Yo me desprendí de Teresa. El polvo de la tierra misma va a decir, sí, estuvimos acá. Yo venía con ese hombre, yo soy polvo de tal ciudad y llegué a esta ciudad y aquí me sacudió. Y yo soy testigo y con esa fe, con esa fe se condena al mundo. Ojalá, hermanos, el mundo pueda ser salvo y no condenado por nuestra fe. Pero van a ver, hay quienes no creen, hermanos. Dice la Escritura que aquí vemos a Noé. Noé, hermano, pasando, ¿cuántos años? ¿Cuántos años duró él construyendo esa arca? 120. ¿Quién dice otra valor? Mire que aquí hay varias cosas y gracias al Señor porque también tenemos el don de la ciencia, de la revelación y del conocimiento. La mayoría de personas, hermanos, la mayoría de personas dicen que son 120 años que duró construyendo el arca. ¿Es cierto? He escuchado otras versiones de personas que me han dicho que son 150 años. Y he escuchado a otros que dicen que no fueron sino 50 años.
Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién cree ustedes? La palabra. La palabra. Y la palabra dice que fueron 120 años. La palabra dice, porque si lo has leído, hermano, y me lo puedes mostrar, por favor, enséñame. Si tienes ese discernimiento y esa revelación, enséñamelo, hermanos, enséñamelo. Vamos a ver qué dice la palabra. Yo voy a la palabra, porque es la palabra lo que lo dice, amén. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a ver qué dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Gloria al Señor. Génesis 6:3 dice la palabra: dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está, hermano. 120 años fue el tiempo que Noé duró construyendo el arca, porque aquí lo dice la palabra. El Señor dijo: Noé, no voy a contender con el hombre para siempre, por tanto el hombre no va a vivir sino 120 años. Así que empieza a hacer el arca, hermanos, y de aquí a 120 años traigo el diluvio y se acabó esta vaina. ¿Sí? Ahí dice 120 años. Después les enseño esa parte, qué es lo que sí verdaderamente enseña, pero no está enseñando que fue el tiempo que duró Noé construyendo el arca. No es el tiempo que Noé construyó el arca. Vamos a Génesis 8:13. Dice la palabra del Señor en Génesis 8:13, dice la escritura: y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿en el año qué? 601. En el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Cuándo? Cuando Noé tenía 601 años fue que se acabó el diluvio. Guarden eso ahí, guarden eso ahí. O sea, hermano, guarden. ¿Cuántos años tenía Noé? 601. 601 años. Ahora vámonos a Génesis 5:32. Gloria al Señor. Génesis 5:32 dice la palabra del Señor: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenía? 500 años. Teniendo 500 años, Noé engendró a Sem, a Can y a Jafet. Y ahí, a esa edad de 500 años, después de haber engendrado a sus hijos, le dijo el Señor: Noé, voy a inundar la tierra, constrúyete el arca y vamos a acabar con esta situación acá. A ver, tú me ayudas, porque tú vas a condenar al mundo por tu fe, yo te voy a salvar a ti con tu familia. ¿Cuántos años tenía Noé? 500. ¿Y cuándo se terminó el diluvio? 601 años. A los 601 años. ¿Cuánto tiempo duró? 101. 101 años. Desde cuando comenzó a construir el arca a cuando se secó la tierra. ¿Duró 120 años construyéndola? A mí la palabra me está diciendo que no pasaron sino 101 años desde cuando el Señor le dijo hasta cuando se secó el diluvio. Así que el tiempo que duró Noé construyendo el arca se presumen que fueron 100, 80, 90 años. Está en ese lapso de 101 años, hermanos. Pero eso no es lo importante. Y no es mate, que eso no es una doctrina fundamental, hermano. No, usted no se va a condenar si pensó que eran 150, 50 o 102 años o 120 años. Eso no es doctrina fundamental. No nos interesa cuántos años fueron. Pero la Escritura sí nos da una aproximación. Amén. Amén. 500 años tenía cuando engendró los hijos, 601 años tenía cuando el diluvio se terminó. Así que en ese lapso de tiempo. Pero lo importante es algo, hermano. Pueden ser 120, pueden ser 150, pudieron ser 50, pudo ser 101 años. Yo les pregunto algo. Usted, como Noé,
Si el Señor le dice algo que va a hacer en un tiempo donde nunca había llovido, y le dice que va a llover y que va a traer un diluvio, y se tarda usted 10 años, 20 años, 30 años sin verlo, ¿va a tener esa certeza y esa seguridad? Piensa en eso. Necesita fe, el don de la fe para mantenerse inquebrantable, inamovible en 10 años, en 15 años, en 20 años, en 50 años, en 100 años, en lo que Dios haya determinado para darte a cumplir las promesas que te dio a tu vida. A veces Dios nos da una promesa y decimos, Señor, pero no ha cumplido y ya llevo 3 años esperando. ¿Cuánto duró Noé? Piensa en eso. ¿Cuánto duró Noé? La fe, el don de fe, hermanos, se da de tal manera que la gente tiene que ser inamovible. ¿Por qué? Por tiempo. El tiempo no puede cambiar tu fe, no puede ser inamovible. Si hoy tienes fe, en 100 años sigues teniendo fe, hermano. Si hoy tienes fe y mañana ya dudas, déjame decirte que entonces no era fe. Era una emoción. Fue una emoción. ¿Y cuánta gente se mueve por emociones, hermanos, y no por fe? ¿A cuánta gente la mueven por las emociones? ¿A cuánta gente aún, hermanos, los traficantes de la fe? Y les digo traficantes porque no son más. Vienen y engañan al pueblo y les gusta el pueblo en pecado, porque el pueblo en pecado, ¿sabe qué pasa cuando el pueblo está en pecado? Que el pueblo tiene los ojos tapados. Y cuando el pueblo tiene los ojos tapados, no ve la verdad de la palabra, no entiende y no discierne, no tiene la llenura del Espíritu Santo, no puede ver las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente, hermanos. Y entonces esa gente con los ojos tapados y vendados llegan a un charlatán traficante de la fe y le dice el traficante de la fe, ven y trae todas tus posesiones y tus riquezas aquí y al altar y ahora, porque el Señor dice que traigas tu casa, que traigas tu carro, que entregues todo aquí, porque te va a dar una casa más grande, te va a dar un carro más grande, te va a dar una mejor posición, y tú corres como oveja al matadero. Cuando Dios no te lo dijo, cuando te lo dijo un charlatán, porque una cosa es cuando Dios lo dice y otra cosa es cuando lo dice un charlatán. Si a Noé viene y le dice un hombre, Noé, despójese de su tierra, de todas estas cosas y haga una barca que esto se va a inundar y tranquilo que Dios le va a dar una tierra mejor. Y él lo hubiera hecho por boca de un charlatán, hermanos, habría quedado en la ruina, en la calle, completamente abandonado. Pero como se lo dijo Dios, Dios no lo puso, hermanos, en el abandono. Si vamos a la traducción real de lo que es un arca era una casa flotante. Así que Dios le dio una casa donde vivir Noé, donde vivir Noé con sus hijos, con su familia, una casa flotante, hasta que esa casa tuvo donde llegar y bajar. Y allí tuvo una gran tierra abierta para toda su disposición, pero no lo dejó con una balsita o con un chaleco salvavidas ahogándose. Ahí se hubiera muerto en 8 días, hermanos. ¿Cuáles 8 días? El mismo día. El mismo día habría perecido, pero Dios le dio una base sólida donde navegar, donde sostenerlo durante todo el tiempo de esa prueba, de esa dificultad, de ese diluvio. Nunca le dijo el Señor, a ver, sálvese si puede nadar. No, hermanos, Dios no va a dejarte en la completa calle para después decir que te voy a dar otra cosa. Es que ni siquiera lo hizo con Job. ¿Recuerda que a Job se le quemó todo? Se le quemó casa, se le quemaron animales, se le quemó una serie de cosas, pero ¿sabe qué no le quitó? Nunca. La tierra toda la tenía ahí. Toda la tierra estaba ahí, hermanos, todo estaba ahí. Que en el momento que ese hombre se levantó a arar su tierra, se levantó a trabajar y tuvo 7 veces más de lo que antes había tenido, hermanos. Porque Dios es galardonador de los que le buscan, hermanos. No le creas a los charlatanes, hermanos. Si Dios no te pone a ti el convencimiento, el querer por el hacer, por tu buena voluntad, y no te lo muestra y no te lo revela Él, hermano, Él, no le creas al charlatán. No le creas al mentiroso. Lee el libro de Oseas.
Te invito a leer el libro de Oseas, como hombres engañadores, sacerdotes, les fascinaba tener al pueblo en pecado, porque el pueblo en pecado traía ofrendas y ellos se llenaban las barrigas, ellos se engordaban más cada día. Eso hacían los sacerdotes en Oseas. Hoy día no les gustan a muchos sacerdotes en las diferentes ciudades y países que hay, que la gente ande en pecado. Entre más la gente anda en pecado, más ciega es, y ellos más se deleitan de ellos, más se engordan de ellos, más los roban, y ellos no se dan cuenta, hermanos. Aprendamos la palabra del Señor, lo que dice la Escritura. Dios es galardonador, hermanos. Si tu fe se mueve de hoy a una certeza y mañana una duda, no fue fe, fue emoción. Fue solamente emoción lo que operó ahí. La fe de Noé se preservó para siempre. Fueron 120 años, fueron 150, fueron 101, fueron 50. Fue para siempre que la fe de ese hombre se mantuvo allí. Abraham, otro padre de la fe, otro hombre de la fe. Dice la Escritura que siendo llamado, obedeció primeramente para salir de un lugar, de una tierra donde estaba cómodo, donde estaba con su familia, con su parentela, con cosas ahí. Y dice que por la fe él obedeció para salir de su tierra, de su familia, de su parentela, y ni siquiera sabía para dónde. Porque es bueno cuando a uno le dice, vea, usted se va de esta ciudad para tal ciudad y allá lo espera fulano y allá le tiene un lugar donde hospedarse por viáticos, no se preocupe que también allá se le dan. Eso es fácil, eso ya no es fe. Uno va segurito, hermanos. Pero cuando el Señor le dice, sal de ahí, ¿para dónde? Dice, para una tierra que yo te mostraré. Para la tierra que yo te mostraré en futuro te la voy a mostrar. Y dice, listo, me voy, chao papá, chao mamá, ¿para dónde va? Para donde el Señor me lleve. Él dijo que él me iba a mostrar un poco de tierra y que iba a ser mía. ¿Usted está loco? No, yo le creo al Señor. Y se viene. Y comienza a caminar, y en una de las tantas charlas le dice el Señor, a ver, Abraham, si alcanzas a ver toda esa tierra, ¿hasta dónde te alcanza la vista? Uy, señores. Dice, eso, por allá y más para allá va a ser tuyo. Más para allá. Por todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que pisare la planta de tus pies. Entonces, ¿sabe qué hizo Abraham? Se sentó, se echó en una hamaca y se quedó descansando todo el tiempo ahí. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la Escritura? Dice que él anduvo en vida como forastero en toda esa tierra, caminó toda la tierra que iba a ser para él, toda la caminó, y todo lo que pisó la planta de su pie, todo iba a ser entregado a él y a su descendencia, porque aparte de eso le dijo el Señor que él iba a recibir como herencia todo ese lugar, y aparte de eso, sin saber a dónde iba, Dios le dijo, y te voy a dar heredero. Te voy a dar hijo, y vas a ser padre de muchedumbre de gente, y vas a ser padre de naciones, de muchas lenguas, de muchas tribus, de mucha gente. Si seguimos leyendo lo que dice la palabra del Señor ahí, hermanos, dice que él por la fe le creyó a Dios, se movió, actuó, caminó con Dios y se constituyó en amigo de Dios, dice la Escritura. ¿Amigo de quién? De Dios. Oiga, qué bonito que Dios diga que uno es amigo de él. Que Dios diga que uno es amigo de él, es algo tremendo, hermanos. Y fuera de eso, si sigues leyendo el libro de Hebreos, dice que todos estos hombres murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. ¿Les mintió el Señor? Cuando Abraham murió, ¿cuántos hijos tenía? Tenía dos. Tenía dos hijos, uno que fue el hijo Ismael, hijo de la esclava Agar, y que el Señor le dijo, de él también voy a hacer una nación grande, no te preocupes por el muchacho. Y le quedó el otro que era Isaac. Cuando Abraham murió con su hijito Isaac, y no vio las muchedumbres de tierra, ni puso el pie ni vivió en toda esa tierra por donde caminó. ¿Le falló Dios? No, es que hay otra cosa. Y es que el Señor le dijo, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero mientras tanto el Señor no le dijo cuándo. ¿Sí le dijo cuándo?
El Señor no le dijo, ¿cuándo? Yo digo, te la voy a dar. Y esa promesa todavía está intacta y el Señor se la va a entregar hasta este momento. Hoy aquí nosotros, Él no la ha recibido, pero la va a recibir. ¿Sabe cuándo? En el libro de Apocalipsis yo veo que dice, y delante del Cordero estaban allí muchas naciones, tribus, lenguas, y todos alababan y todos glorificaban el nombre del Señor, porque por la fe todos nosotros nos constituimos en hijos de Abraham también, dice la palabra del Señor. Somos hijos de Abraham y de los dos pueblos, del pueblo judío, del pueblo de Israel y de las demás naciones del mundo. Dios las unió y de todas esas naciones constituyó una sola, dice la Escritura. El día que el Señor venga con poderío y con gloria a esta tierra y ya haya juzgado a las naciones y a los imperios y a todo lo que hay, entonces dice, el justo heredará la tierra. Y ahí el Señor le va a entregar a Abraham toda la tierra para todos sus hijos y toda su descendencia. Y yo me lo imagino el Señor abrazando allí a Abraham y diciéndole, mire, Abraham, todos estos son tus hijos, te lo prometí y te lo cumplí. Aleluya, gloria al Señor, porque ese es Dios grande y poderoso, hermanos. Una fe inquebrantable sin importar el tiempo que transcurra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Uy, pastor, entonces yo no tengo fe. Con lo que usted me está diciendo, entonces estoy frito. No, usted tiene fe. Usted tiene fe, que es la que lo trajo precisamente a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo que estamos por descubrir es si tienes el don de la fe, que es mucho más grande. El don de la fe, como hablamos, es para impactar naciones enteras, hermanos. Un ejemplo de fe, aparte de estos hombres, un ejemplo de fe. Hay una historia en la palabra del Señor de Josué. Y recuerdan que estaba Josué peleando una gran batalla y comenzó a caer la tarde, a caer el sol, a caer el día, y entonces le decían, Josué, ya está haciéndose tarde, ya llevamos todo el día combatiendo, estamos combatiendo contra esta nación, pero ahora llega la noche, y cuando llegue la noche ellos conocen bien el territorio, ellos se van a poder mover mucho mejor por este lugar, y aquí es donde nos van a acabar a todos. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Dice Josué, levantando la mirada al cielo, y dice que ordenó que el sol se detuviera. Y dice que el sol se detuvo y quedó allí el sol detenido, y así estuvo durante mucho tiempo el sol, y los israelitas combatiendo bajo la luz del sol, y derrotaron, hermano, a todos sus enemigos. A medida que pasaban las horas, los mismos adversarios decían, pero ¿qué pasa? Miren las horas y el sol no se oculta, y el sol no se oculta, y el sol no se oculta. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre no está solo, este hombre es poderoso. En este hombre y con esta nación está pasando algo raro. Dice, mejor salgamos corriendo de aquí, que aquí ya estamos acabados. Y dice que salieron huyendo, y antes de salir huyendo, dice que los israelitas corrieron tras ellos y los alcanzaron y los exterminaron, hermanos. ¿Qué hizo eso? Lo hizo Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, por el don de la fe que estaba operando en Josué. Josué tenía el don de la fe. O es que tú sales y le dices, sol, retrocede 15 grados y quédate ahí hasta que yo te diga que te muevas. ¿Y te va a obedecer? ¡Qué fe! Les dije que la fe, el don de fe, es para beneficio de todos. ¿A quién benefició esa fe de Josué? A todo el pueblo, a toda la nación, hermanos, a toda la nación. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, como todos estos hombres, hermanos, le creyeron al Señor y el poder de Dios se movió en ellos. Sin el don de la fe, hermanos, de parte de Dios, tales cosas no habrían sido posibles. ¿O sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el Padre de la fe? ¿Quién es el Dios de la fe? ¿Quién es el autor
de la fe y consumador de la fe, Jesucristo. Puesto los ojos en el Señor, hermanos, siempre, porque Él es el autor de la fe. Sin ese don de la fe, hermanos, nada es posible. Sin el don de la fe, hermanos, nada es posible, hermanos. No podremos. ¿Cómo sabemos nosotros de verdad que esta tierra va a ser condenada? Por la fe. Por la fe. Y porque hay una palabra revelada. Hay palabra revelada, hay ciencia, hay sabiduría, hay discernimiento y hay fe que le acompaña al hermano. Sin ello nosotros no podríamos tener tal certeza. Si tú no tienes la certeza y la seguridad que esta tierra va a ser destruida, hermano, entonces tú a qué vienes a la iglesia. Estarías perdiendo el tiempo, porque estás siguiendo entonces mentiras. No, esto va a ser destruido, hermano. Por eso, por la misma fe, hermanos, nosotros no podemos de alguna manera dejarnos dominar, hermanos, por las emociones y los sentimientos. Qué difícil y qué duro es cuando un familiar nuestro parte, ¿cierto? Cuando se nos muere. Pero si nosotros tenemos fe, debemos tener la seguridad y la certeza que no murió, que no partió, que no se nos fue, que no es el fin. Que el Señor dice que hay una promesa de vida eterna y que nos vamos a encontrar con Él, hermanos. Y con esas personas íbamos a vivir juntos nuevamente con el Señor y para siempre, hermanos. Por eso tú no puedes dejarte quebrantar al punto de que si tú siendo cristiano y se te acaba un familiar y comienzas a renegar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si es que todos tenemos un día que rendir cuentas ante el Señor. La Escritura dice que es necesario que todo hombre, todo ser humano, toda persona muera una vez y después el juicio. Pero que si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, nosotros no vamos a pasar a juicio, porque nosotros vamos a pasar de muerte a vida inmediatamente, pues no hay condenación para los que son hijos de Dios, aleluya. Así que pasamos a la vida eterna y no tenemos por qué sentir esa tristeza, hermanos. Todos los dones, hermanos, como todos los dones espirituales, el don de la fe es dado a algunos cristianos, hermanos, que luego lo usan para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese don es para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver aquí más para acá. A ver si tenemos ese don de fe, porque se ha hablado de las cosas extraordinarias y dices, pero entonces en mí no hay ese don. Entonces en mí no lo hay. Hermano, aquellos que tienen el don de la fe son una inspiración para sus compañeros creyentes. Número 1. Aquellos que tienen el don de la fe son inspiración para los demás compañeros creyentes, para los demás congregantes. ¿Tú tienes alguien que te inspira? ¿Tú tienes un inspirador en la congregación para seguir adelante en los caminos del Señor? Comienza a pensar en eso. Porque esas personas demostrando una simple confianza en Dios, hermanos, que se refleja en todo lo que dicen y en todo lo que ellos hacen. ¿Tú ves alguna persona que con todo lo que dice y con todo lo que hace muestran seguridad y muestran confianza en Dios? ¿Alguien te inspira? ¿Alguien te inspira? Cuando comienza la gente a llegar a una congregación, lo hace porque ha visto a alguien, cree en alguien en ese lugar también. Y dice, es que esa persona me mueve, es que es tan diferente, es que lo que yo siento, lo que yo vivo es tan real, hermanos, que eso es lo que hablan, lo que hacen, lo que dicen, demuestran, reflejan una verdadera confianza en Dios. De manera excepcional, hermanos, las personas con el don de fe a menudo demuestran una humilde piedad y confianza en las promesas de Dios hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo, fervientes y de una manera muy tranquila, hermanos. ¿Alguien lo inspira? ¿Alguien tiene eso? Comienza a mirar a su alrededor a ver quién inspira eso. Impactan, hermano, a la gente. La gente dice, de verdad que es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es que lo que hace, es que lo que dice, es que como camina, es que como habla, es que como se mueve, es que como viste, es que como actúa. De verdad ese hombre es de Dios, de verdad esa mujer es de Dios.
¿A usted le han dicho a alguien, oiga, usted es un varón de Dios? ¿Alguien le ha dicho, usted es una mujer de Dios? Si se lo han dicho, comience a atar cabos, hermanos. Esas personas, hermanos, están tan convencidas, pero tan convencidas, que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superan, los pueden superar. Y están tan confiadas de que Dios va a garantizar su avance en la causa que están haciendo, que a menudo harán mucho más en la divulgación del reino de Dios y de la predicación y de preparar predicadores y maestros y talentos, hermanos, y eruditos para llevar esa tarea adelante, esa gran comisión. ¿Alguien, hermano, tiene esa fe? Que les dice, es tiempo de prepararnos, es tiempo de capacitarnos, es tiempo de que saquemos los talentos, es tiempo de que saquemos esto, porque necesitamos transformar esto y necesitamos sacar el reino de Dios adelante, porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien le motiva eso? Comience a mirar, hermanos. Para resumir, quiero decirles, hermanos, en resumen, Dios ha dado primero a todos los cristianos una fe salvadora. Fe salvadora. ¿Tienes fe? Sí, salvadora. A todos. Pero el don espiritual de la fe es dado a algunos, hermanos, que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano, y que por su fe son una alegría y un estímulo para los demás. Ahí puede resumir el don de la fe. Son personas con un caminar, con un mover, con una fe extraordinaria, que a su vez sirven de inspiración, con su alegría, con el estímulo para los demás y con la forma en que se mueve. Ya no digo yo, mas digo Cristo vive. Josué lo dijo un día: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos? ¿Afuera o adentro? Mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya. Y eso fue lo que se dedicó a hacer. Estimuló a los demás. Cuando fueron esos hombres espías a ver la tierra donde fluye la leche y la miel, ¿cuántos subieron? 12, dice la Escritura. 10 de los que bajaron de allá dijeron: esa tierra es buenísima, de verdad que hay frutas y todo lo que se quiera, de verdad que destila leche y miel, es una tierra de provisión y de abundancia. Pero hay gigantes, hay problemas, y esos problemas, miren, nosotros somos como langostas delante de ellos, nos van a aplastar y nos van a destruir. Y la fe de los demás, a llorar. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Para morirnos de hambre. Entonces no habían tumbas en Egipto, pero solamente 2 hombres con don de fe, porque habían 2 ahí con don de fe. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Se levantaron y dijeron: no, no vamos a ser destruidos, no vamos a ser derribados. Dios nos trajo hasta aquí y no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo para poseer la tierra que Él nos dio, aleluya. Y tras la muerte de todos esos malvados que no creyeron, hermanos, es el Josué que levantó la voz en cuello y que dijo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fue el que pasó a llevar a todo ese pueblo, los motivó a heredar la tierra que el Señor tenía preparada para ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese líder, hermanos, es un líder de fe. Esa es una persona que tiene el don de la fe, y es el que siempre te va a motivar a buscar al Señor y a caminar una milla más y a caminar un paso más en la obediencia, en la fe y en la seguridad del Señor. ¿Quieres convertirte en ese hombre y en esa mujer de fe, a tener ese don de fe? Hermanos, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y muchos vendrán a ti por causa de mi nombre, y gentes y naciones que no conocías correrán
vendrán a ti porque se deleitarán y dirán de ti, tierra deseable, tierra donde fluye la leche y la miel. Tú eres una nación santa, tú eres un hombre de Dios, porque hasta tu forma de hablar te delata. Dame de lo que tú tienes, aleluya, y te seguirán a donde quiera porque tú has tomado de la mano del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios?